Prefacio. Todos tenían una opinión sobre Kathryn Kuhlman. Especialmente aquellos que la habían visto o escuchado. Y muchos lo hicieron. Incluso estos años después de su muerte, la gente todavía habla de ella. Algunos de ellos dicen que su manto está sobre ellos o sobre alguien que conocen. Eso no es así. Kathryn no tenía manto para transmitir. Ella era mucho más parecida a Juan el Bautista que a Ilaiche. Su tarea, entre otras, era presentar al Espíritu Santo a una generación, a un doble milenio, que no lo conocía. No desde Pentecostés el Espíritu Santo se había evidenciado con tal poder y libertad, y sin embargo con tanta decencia y orden, como lo hizo en su vida. Dan Malachuk me la presentó en 1968, justo cuando su ministerio se iniciaba a escala mundial. Su primer libro, Creo en Milagros, había estado fuera por varios años. Sabiamente, se había negado a llenar el mercado con más libros hasta que su ministerio se estableció firmemente. Ahora ella estaba lista. Salimos a comer en un pequeño y elegante asador en lo alto de un acantilado con vista al río Ohio cerca de Pittsburgh. Después de la cena, que acaba de recoger, hablamos. Ella quería que yo le escribiera un segundo libro, un libro de testimonios. Estaba intrigado, porque a pesar de su voz teatral y sus modales, y el hecho de que ella insistía en pagar nuestros filetes con un billete de $100, estas personas son muy amables conmigo. Intento darles algo de vez en cuando, sentí que había algo genuinamente espiritual en ella. Desde mi perspectiva bautista del sur, ella era todo lo que yo no era. Una mujer predicadora. Participa en un ministerio de curación. Divorciado. Dominador. Demostrativo. Sin embargo, ella también era genuinamente honesta. Transparente. Y tan lleno del poder de Dios que incluso los camareros del restaurante retrocedieron asombrados. Tomé la tarea y escribí Dios puede hacerlo de nuevo. Siguieron varios otros libros más pequeños. Asistí a varios de sus servicios milagrosos, pero deliberadamente elegí no acercarme demasiado a ella. Ella era demasiado fuerte. Demasiado intimidante. Los dos nos dimos cuenta de que sería mejor si me quedaba a la distancia. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que esta era una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Ella consumió totalmente a la mayoría de las personas que trabajan cerca de ella. Al mantenerme alejado, mantuve la objetividad que sería necesaria cuando llegara el momento de escribir su biografía, y también pude vivir mi propia vida. Una noche estaba de visita con mi secretaria y ella. Esposo en Melbourne, Florida, cuando sonó el teléfono. Jamie, solo tenemos que escribir un gran libro más. Estas historias curativas deben ser contadas. Están llegando de todas partes del mundo. Le había escrito diciendo que no estaría disponible para escribir más libros. Estaba lleno de preguntas, no sobre ella, sino sobre mí. ¿Estaba escribiendo solo por el dinero? Me había convertido en una especie de hombre guardado, de alguna manera. La idea de tomar dinero de una mujer para escribir sus libros cortó el grano de mi masculinidad sureña. En más de una ocasión me acompañó desde su oficina de Pittsburgh en el 6º piso de Carlton House hasta el ascensor. Cuando subía al elevador para regresar a mi hotel antes de volar de regreso a Florida, ella ponía dinero en mi mano. Ahora, sal y cómprate un buen filete. Te lo mereces. Cuando la puerta del ascensor se cerraba, miraba hacia abajo y descubría 2 o 3 billetes de $100. Ella era así como así. Me encantó. Y lo odiaba. Entonces, la había escrito y le dije, no más libros. Ella había intentado con otros escritores. Ninguno la complació. Ella seguía volviendo. Y seguí resistiéndome. Luego me llamó esa noche mientras cenaba en los Watson. Por favor, solo uno más. Debemos difundir esta palabra al mundo. Dios todavía está haciendo milagros. Con Dios nada es imposible fue un libro divertido. ¿Cómo? Antes, ella me dio los nombres de las personas que habían sido curadas y comencé a viajar por el país. Entrevistas hablando con los doctores. Verificando hechos. Asistir a sus servicios milagrosos. Luego volviendo a casa para poner las increíbles historias en papel. Dios, de hecho,
todavía sanaba a las personas. No solo eso, sino que comencé a desarrollar un nuevo respeto por esta mujer sobre quien la unción de Dios parecía descansar con todo su poder. Cuanto más estaba con ella, más me daba cuenta de que no estaba comprándome, era así. Su uso del dinero, la forma en que se vestía, estas cosas no eran el truco de un showman para llamar la atención. Ella fue una de las pocas personas que he conocido que realmente había ido más allá de la barrera del materialismo. Ella veía dinero, y tenía mucho dinero, como un regalo de Dios. Lo usó como hizo el resto de los dones de Dios, sabia pero generosamente. Escribí otros libros pequeños publicados por Bethany Fellowship. Esto me permitió mantenerme en contacto con ella, así como tener encuentros cara a cara con el poder milagroso de Dios. Varias veces la insté a que me dejara poner algunas de sus enseñanzas en papel. Si bien la mayoría de la gente la conocía solo como una mujer de milagros, sentí su contribución más duradera al reino, aparte de abrir la puerta a la Santa Espíritu para entrar en las iglesias, fue su enseñanza. Durante años había llevado a cabo un estudio bíblico semanal en la primera iglesia presbiteriana en Pittsburgh. Sus transmisiones de radio diarias eran gemas de verdad e ingenio. Estaba ansioso por capturar su sabiduría hablada en papel, así como contar las historias de aquellos que habían sido sanados bajo su ministerio. Ella finalmente consintió. Su secretaria me envió una gran caja de cintas, muestras de sus programas de radio. Los transcribí, edité el material y luego digerí varios de ellos en breves capítulos de enseñanza. Varios meses después estaba en Pittsburgh y le entregué uno de los manuscritos cortos. Se sentó en el gran sofá con flores en el extremo más alejado de su oficina exterior, un sofá constantemente cubierto de papeles y flanqueado por 2 mesas con regalos que llegaban de agradecidos seguidores. Me senté a su lado mientras leía el breve manuscrito, observando su rostro en busca de signos. Ella no podía ocultar nada. Era imposible para ella decir una mentira, o fingir. La única forma en que podía decir una mentira era creer una mentira, lo que a veces hacía. Pero esta mañana ella estaba totalmente transparente. Arrojando el manuscrito sobre el sofá, descruzó sus largas piernas y se puso de pie. No, dijo ella. No lo haremos. Esperé. Ella me miró. Dime, ¿es así como realmente sueno? Como lo tienes en el papel. No pude evitar sonreír. En realidad no, dije, levantándome para mirarla. He editado tu sonido de Missouri. Ella rió. Una gran risa gutural. Creo que sí, dijo, mirando a una de sus secretarias. Todavía soy el pan de maíz de Missouri. Hablé de esa manera cuando era una niña en Concordia, y hablaré de esa manera cuando me encuentre con San Pedro en las puertas nacaradas. Volviendo a su oficina, dijo, no, sigamos escribiendo historias sobre personas que Dios ha tocado. No veo cómo alguien podría estar interesado en mí, o lo que tengo que decir. Pero ella estaba equivocada. La gente estaba interesada en ella. Aún lo son. Esa es la razón por la que cientos de miles compraron su biografía, Hija de Destino. Querían saber cómo era ella realmente. Pero más de lo que hizo, lo que dijo es aún más importante. Antes de morir en 1976, me pidió que lo dijera todo. Pensé que tenía cuando escribí Hija de El Destino. De hecho, dije que mucha gente estaba molesta. Pero sabía que así era como Catherine lo quería. Y sabía que era la única forma en que podía escribirlo. Honestamente. Haber hecho algo menos habría dado la gloria a Catherine, en lugar de a Dios que amaba y adoraba. Pero ahora me doy cuenta de que, contarlo todo, significa más que contar la historia de su vida. También significa compartir contigo lo que ella dijo. Estos pequeños capítulos han sido transcritos cuidadosamente y editados de varias de sus enseñanzas de radio. También representan lo mejor de algunos de los mensajes que predicó en todo el país. Varios de ellos provienen de declaraciones inéditas que dio a varias revistas y periódicos, tomadas textualmente de las cintas de entrevistas. No me disculpo porque suenan, en algunos lugares, como el pan de maíz de Missouri. Así era ella. Así como así, decía ella. Una niña de un pueblo pequeño que se convirtió no solo en una ciudadana del mundo sino en una líder profética en el reino de Dios.
Lo que ella tenía y tiene que decir no solo nos dará una idea de la verdadera Kathryn Kuhlman, sino que también nos proporcionará algo mucho más importante: vislumbrar la gloria. Jamie Buckingham, Melbourne, Florida. Capítulo 1. Un vistazo a la gloria. Durante años, he hecho una práctica desasociarme de todo lo escrito sobre mí o dicho sobre mí. Si escuchara a mis críticos, o mis admiradores, sería rápidamente destruido. Nunca me he considerado la predicadora más conocida del mundo. De hecho, nunca pienso en mí mismo en términos de predicador. Esa es la razón por la que nunca uso la palabra reverendo. Realmente no me considero una mujer predicadora. Créame. Solo soy alguien que ama las almas. Amo a la gente. Quiero ayudarlos, es así de simple. Ayudar a las personas es lo más gratificante en todo el mundo. No es necesario ser Kathryn Kuhlman para ayudar a las personas. La meta de cada cristiano, cada hombre y mujer nacidos de nuevo, debería ser ayudar. Los hijos de Dios nacen para servir. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vivió para servir. Y si usted es un hombre o una mujer nacidos de nuevo, usted también sentirá su responsabilidad de servir y ayudar a las personas. Es la cosa más gratificante del mundo. La Navidad pasada, entre las tarjetas y los regalos que recibí, había una pequeña tarjeta con un gran Santa Claus. Provenía de una niña de 12 años. Los médicos habían dicho que tal vez ella no viviría en Navidad. Habían querido amputarle la pierna a causa del cáncer. Pero ella me envió esta tarjeta, y en la tarjeta había escrito estas palabras: estoy viviendo para ver esta Navidad. Todavía tengo 2 buenas piernas, porque Dios respondió la oración y tú me ayudaste. No puedo comenzar a contarte las lágrimas que derramé por esa tarjeta de Navidad. Fue el mejor regalo que recibí. Algunas personas ven ángeles en la parte superior de sus árboles de Navidad. Otros hermosos adornos. Pero tenía el regalo más hermoso de todos, porque puse la tarjeta de esa niña en la parte superior de mi árbol. ¿Gratificante? No hay forma de comprar lo que sentí. Cuando salgo al escenario en los grandes servicios milagrosos, me doy cuenta de que sentados allí, en la audiencia, hay hombres y mujeres que han hecho grandes sacrificios para estar allí. Para muchos de ellos es su última esperanza. Los doctores se han rendido. La ciencia médica dice, no hay esperanza. Pero veo más allá de la curación física. Sé que la curación espiritual es mucho mayor que la física. Entonces, aunque creo en los milagros, sé que mucho más importante es el llamado a una curación espiritual, ya que puede ser su última oportunidad. La curación física es muy secundaria, créeme. Puede darse el lujo de vivir y morir con un cuerpo enfermo, sin haber sido sanado físicamente. Pero cuando llegan esos últimos momentos y el Espíritu Santo está hablando al final de un servicio, siempre recuerdo que la curación espiritual es mucho mayor que la curación física más grande. Es maravilloso ver un cuerpo curado de cáncer. Es glorioso ver un hombre o una mujer salen de una silla de ruedas y ven esa silla de ruedas empujada por el pasillo, vacía. Pero hay algo que es mucho mayor, esa nueva experiencia de nacimiento. Me quedo allí en esos últimos momentos de un gran servicio y hago un llamado al altar y me doy cuenta de que puede haber quienes reciben su último llamado de Dios, espiritualmente. Y el destino de esa alma está en juego. Eso, mis amigos, es el sentimiento más asombroso. Ese es cuando la responsabilidad se siente realmente. Y cuando se apagan las luces en el gran auditorio, mi única preocupación es si di toda la fuerza que tenía, si podría haber hecho un mejor trabajo que lo que hice, sin hacer milagros, porque no soy un hacedor de milagros. Pero al llamar a hombres y mujeres a Jesucristo. Oh, claro, hay una responsabilidad cuando se trata de aquellos que vienen para la curación física, como para decir que la responsabilidad es tan grande que a veces desearía nunca haber sido llamado a este tipo de ministerio. Algunas veces la responsabilidad es casi abrumador. No es un trabajo duro. Puedo pararme en una plataforma, el escenario de un auditorio, durante 4 horas y media y nunca sentir el cansancio porque estoy completamente entregado al Espíritu Santo. Pero la carga de la responsabilidad drena el cuerpo físico. Sé mejor que nadie que Kathryn Kuhlman no tiene virtud curativa. No soy un sanador de fe, por favor.
Entiende eso. No tengo poder curativo. Nunca he curado a nadie. Saber que soy absolutamente dependiente del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Me paré frente a personas enfermas y lloré, deseando poder darles la fuerza de mi propio cuerpo. Pero sin el Espíritu Santo no tengo nada que dar. Nada. Recuerdo algo que mi papá, que trabajó muy duro, me dijo cuando era una niña. Lo recuerdo cuando extendió las manos abiertas y dijo, sabes, bebé, puedes tener lo que quieras en el mundo si trabajas lo suficiente con tus manos. Eso me causó una gran impresión, porque mi papá era muy trabajador. He aprendido a trabajar y a trabajar muy duro. Pero papá no entendió del todo la obra del Espíritu Santo. Me paré frente a la gente pensando que si solo se necesitaba trabajo duro, trabajaría la carne de mis huesos. Cuando veo a un papá parado allí con un niño pequeño que tiene cáncer, o tal vez una deformidad, y veo esas grandes lágrimas rodando por las mejillas de ese hombre grande y fuerte, con mucho gusto daría mi vida si ese niño pudiera vivir. Pero no tengo poder. El trabajo duro no impartirá curación. Y en esos momentos, sé mejor que nadie lo dependiente que soy del poder de Dios. Es así como así. La gente pregunta, ¿no es esta una experiencia emocionante? Siendo elegido por Dios para tal responsabilidad. No, no emocionante, pero impresionante. A veces tan increíble que desearía nunca haber sido llamado. Pero con la responsabilidad, vienen las recompensas, como la tarjeta de ese niño en Navidad. Y aunque probablemente me queme y muera en el ministerio, moriré feliz y satisfecho. Porque el gran Dios que me llamó también me ha dado un vistazo de su gloria. Capítulo 2. Creo en milagros. A decir verdad, contesto todas las preguntas que me hacen. No creo que haya nadie en el campo religioso hoy que sea más honesto al responder preguntas que yo. Y es así como así. Quiero ser perfectamente honesto contigo. Te enseño mi alma. Cuando se trata de responder a críticos y escépticos, quiero ser como Jesús, que les dijo en sustancia, si no crees que soy todo lo que digo que soy, entonces créeme por el mero hecho de la obra. Esa es su única respuesta. Y eso es mío. Pero para las personas honestas, que quieren respuestas honestas, descubro mi alma. Creo que si el Señor mismo regresara en persona y hiciera las mismas obras hoy que hizo cuando caminó en esta tierra en persona, tendría más escépticos que cuando estuvo aquí la primera vez. En aquel entonces, las personas no tenían tanto conocimiento mundano como ahora. Pero con el avance de la tecnología, tenemos mucha más tendencia a creer en nosotros mismos como la fuente de todas las fuerzas, en lugar de en un Dios de los milagros. Verás, Jesús dijo, la carne y la sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Las cosas espirituales solo se revelan espiritualmente. No se puede obligar a un ser humano a creer en algo que no quiere creer. Si no quieres creer en el poder absoluto de Dios Todopoderoso, si no quieres, cree que Dios tiene el poder de sanar, si te niegas a creer que la curación divina es para hoy, incluso si uno fuera resucitado de entre los muertos ante tus propios ojos, aún no lo creerías. La gente busca alguna excusa para no creer. Porque creer en los milagros significa que tenemos que creer en Dios. Y si Él es un Dios de milagros, entonces tenemos que obedecerle. Y preferimos obedecer nuestros propios instintos pecaminosos que el Dios que creó el cielo y la tierra. Entonces, cuando nos enfrentamos a un milagro, preferimos decir, probablemente fue psicosomático. O, la persona estaba hipnotizada. O, hay una trampa en alguna parte. Entonces, cuando se trata de escépticos y críticos, los dejo con Dios. Pero cuando se trata de responder preguntas, respondo las preguntas del creyente y del incrédulo lo mejor que sé. A veces es muy difícil para mí hablar con algún investigador sobre milagros. No sabe nada sobre el poder del Espíritu Santo, no sabe nada sobre las cosas espirituales. Puede ser una persona muy sabia e inteligente. Pero cuando se trata de cosas espirituales, no tiene idea de la obra del Espíritu Santo. Trato de dar respuestas que creo que él entenderá, pero a menudo es como lanzar perlas antes que los cerdos. No solo no comprende, sino que tuerce lo que es verdad para que se ajuste a sus propios conceptos. Entonces los dejo también en manos de Dios.
pero un día, un periodista de San Petersburgo, Florida, que había asistido al servicio milagroso, en Curtis Hickson Hall en Tampa, regresó a mi camerino después de la bendición. Me puse escéptica, dijo con lágrimas en los ojos, pero dejo a un creyente. Esa es la razón de los milagros. No milagros por el bien de los milagros, sino para guiar a los no creyentes a la fe y al compromiso con el Señor Jesucristo. Capítulo 3. Mi alta vocación. Recientemente regresé a esa pequeña iglesia metodista en Concordia, Missouri, donde me convertí. Estaba en Kansas City realizando servicios en la ópera. Llevé conmigo a miembros de mi personal y nos dirigimos a Concordia. Oh, debes ver dónde acepté por primera vez a Jesús, les dije. Te digo la verdad, quedé tan sorprendido cuando descubrí lo pequeña que esa pequeña iglesia metodista se había convertido a lo largo de los años. Hubo un tiempo en que me pareció tan grande que casi parecía una catedral. Entonces me di cuenta de que quizás no tiene más de 75 o 100 personas. Entré en el vestíbulo pequeño. Había la misma cuerda que tocaba el timbre, el primer timbre, el segundo timbre, ya sabes, anunciando la hora de los servicios. Era la misma campana que siempre tocaban cuando alguien moría en la ciudad. Un timbre significaba que un niño había muerto, 2 anillos significaban que una persona de mediana edad había fallecido. Cuando una persona mayor murió, la llamaron 3 veces. Esto haría que todos corrieran al teléfono y le preguntaran al operador, ¿quién murió? Esa es Concordia, Missouri. Esa tarde entré en la iglesia. Los mismos bancos todavía estaban allí, la misma barandilla, el mismo púlpito. Nada había cambiado realmente en esa pequeña iglesia. Pero, oh, cómo había cambiado. Pensé en ese domingo por la mañana tantos años antes. De pie allí, sosteniendo el himnario metodista en mis manos, estaba de pie junto a mamá. Todos en la familia de mamá eran metodistas. El abuelo Wokenhorst siempre asistió a esa iglesia y se sentó en el mismo banco hasta el día anterior a su muerte. Vivió y murió creyendo sinceramente que solo los metodistas llegarían al cielo. Desde entonces, a menudo he pensado qué sorpresa debe haber sido para el abuelo Wokenhorst, si llegó al cielo mismo, descubrir que había bautistas, presbiterianos, luteranos y católicos en el cielo. No estoy muy seguro de si podría haberse adaptado a todo eso. De todas formas, ese domingo por la mañana fue mi primera introducción al Espíritu Santo. No sabía nada sobre la tercera persona de la Trinidad, pero vino con gran convicción sobre mí. Y allí, sosteniendo ese himnario metodista en mis manos, comencé a temblar con gran convicción. Tenía solo 14 años, así que hice lo único que sabía hacer. Salí de donde estaba parado y fui al banco delantero, me senté en la esquina y lloré. No por tristeza, sino por el gran sentimiento que me invadió. Algo me había pasado. Uno no puede realmente describir experiencias espirituales. Porque ellos son espiritual. No hay palabras en el vocabulario humano para describir cosas espirituales, pero sabía que, en ese preciso momento, había nacido de nuevo. Nunca dudé de mi nueva experiencia de nacimiento desde ese momento hasta esta misma hora. Sabía que algo me había pasado. Sabía que mis pecados habían sido perdonados. Sabía que mis pecados estaban cubiertos de sangre. En ese momento, Jesucristo se hizo muy real en mi corazón. Mi llamado al ministerio fue tan definitivo como mi conversión. Puedes decir lo que quieras sobre mí, como mujer, sin derecho a pararte en el púlpito y predicar el Evangelio. Sin embargo, incluso si todo el mundo me dijera eso, no tendría ningún efecto en mí. ¿Por qué? Porque mi llamado al ministerio fue tan definitivo como mi conversión. Y es así como así. Prediqué mi primer sermón en Idaho. Prediqué a esos granjeros. Nombra cualquier pequeña ciudad en Idaho, y descubrirás que una vez, hace un año, Kathryn Kuhlman intentó evangelizarla. Encontraría una pequeña iglesia de campo que estaba cerrada porque no podían pagar un predicador. Iría a los diáconos, a la junta, o a los miembros y pediría predicar. Recuerdo que fui al jefe de la junta de una iglesia bautista y dije, tu iglesia está cerrada de todos modos. No tienes nada que perder, y tal vez un poco que ganar. Y. Me dejó abrir la iglesia para reuniones.
Twin Falls, Emert, Palit, Boise, esos fueron los días en que recibí mi entrenamiento espiritual temprano. Todo lo que sabía predicar era la salvación, la experiencia del nuevo nacimiento. Nadie puede dar más de lo que uno mismo ha experimentado. Todo lo que sabía era lo que había experimentado en esa pequeña iglesia metodista en Concordia. El primer sermón que prediqué fue Zaqueo en un árbol. Y Dios sabe que si alguien estaba en un árbol, ciertamente lo estaba cuando prediqué ese sermón. Recuerdo bien que después del sexto sermón honestamente sentí que había agotado la Biblia. Te estoy diciendo la verdad. Sentí que no había nada más para predicar. 6 sermones. Había predicado en Zaqueo, había predicado en el cielo, había predicado en el infierno, había predicado en el amor de Dios, ya sabes, y qué más había para predicar. Pero han llegado los años y han pasado los años, y he descubierto que nunca puedes agotar las profundas verdades en la palabra de Dios. Sé muy bien a qué se refería el apóstol Pablo cuando declaró que había sido llamado por Dios para predicar. ¿Por qué me llamó? No lo sé. No tengo la menor idea de por qué fui elegido para predicar el Evangelio. Hay millones que podrían hacer un mejor trabajo, estoy seguro. Millones mejor equipados que yo. La única razón por la que puedo darte es el hecho de que sabía que no tenía nada, y nunca, olvidé de dónde vine. Cuando no tienes nada y admites que no tienes nada, entonces es muy fácil mirar hacia arriba y decir, Señor Jesús, si no puedes tomar nada, úsalo. Toma mis manos, toma mi voz, toma mi mente, toma mi cuerpo, toma mi amor, es todo lo que tengo. Si puedes usarlo, te lo doy. Y no ha tomado mi nada y la ha usado para su gloria. No son vasos de oro lo que pide. No son vasos de plata. Son vasos rendidos. El secreto es rendirse al Señor. Un día habré predicado mi último sermón, habré rezado mi última oración y estaré en su gloriosa presencia. Oh, he pensado en esto muchas veces. Muchas veces me he preguntado cuáles serían mis primeras palabras para Él, a quien he amado tanto tiempo y que nunca he visto. ¿Qué diré cuando esté en su gloriosa presencia? De alguna manera sé las primeras palabras que diré cuando mire en su rostro maravilloso. Querido Jesús, lo intenté. No hice un trabajo perfecto, porque era humano y cometí errores. Hubo fallas. Lo siento. Pero lo intenté. Pero ya lo sabe. Capítulo 4. Métodos. Un día, si el Señor demora su regreso, habrá tecnología avanzada que el pueblo de Dios podrá usar para difundir el Evangelio. Hasta que eso suceda, usamos lo que tenemos. Y las medidas más efectivas que he encontrado son la radio y la televisión. Baso esto en la respuesta que recibimos a nuestro ministerio. Sin embargo, cuando se trata de la cantidad de cartas que recibo, es como el número de personas que se presentan cuando hago un llamado al altar. Nunca has escuchado a Kathryn Kuhlman decir que hubo 500 convertidos en el servicio el domingo. Puedo decirles que hubo 500 que se presentaron, pero cuando se trata de aquellos que realmente nacieron de nuevo, solo Dios lo sabe. Lo mismo es cierto cuando se trata de la respuesta en el número de cartas recibidas. La gente responderá a cualquier cosa que esté en la televisión. No me importa lo que sea. Sin embargo, no puedo evitar estar impresionado con la gran cantidad de personas que escriben diciendo, nunca en mi vida he escrito una carta como esta. Quiero nacer de nuevo. Vi tu transmisión por televisión. Tengo hambre de experiencia espiritual. Quiero eso más que cualquier otra cosa en todo el mundo. Verá, nuestras transmisiones son probablemente diferentes de la mayoría de las transmisiones. No ofrecemos regalos. No hay libros, joyas, imágenes o paños de oración gratuitos. No ofrecemos primas intentando que las personas nos escriban. Las personas escriben solo porque tienen hambre del Señor. Necesitan espiritual ayuda. Nuestras transmisiones están totalmente respaldadas por las contribuciones voluntarias de aquellos que han sido tan bendecidos, que han recibido tanta ayuda, aquellos que ven los excelentes resultados de estas transmisiones. Lo ven como una inversión en la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Saben que no estoy construyendo mi propio imperio. Tengo todo lo que necesito o quiero. Créeme, mi único deseo es ganar almas.
¿Qué tan efectivo es el ministerio de televisión? Solo puedo decirte que la gente más improbable me detiene en la calle y dice, no me perdería una de tus transmisiones por nada en el mundo. Acabo de regresar de una de las partes más remotas de los Estados Unidos. Me sorprendió descubrir que donde quiera que iba, la gente decía, oh, eres Kathryn Kuhlman. Vemos sus transmisiones. Al principio respondo diciendo, pero no estamos en televisión por aquí. ¿Cómo lo conseguiste? Luego descubrí que está en la televisión por cable, canalizado en todo el país. Las personas que nunca he conocido, que nunca se han contactado conmigo, han pagado para que el programa se ejecute en sus estaciones. Rara vez me meto en un taxi, pero al oír mi voz, el taxista dirá, oh, conozco esa voz. Eres Kathryn Kuhlman. Mi esposa y yo te vemos en la televisión todo el tiempo. Rara vez voy al restaurante a comer, pero lo que dice la camarera o el camarero cuando doy mi orden dice, esa voz, nunca sabrás lo que mi familia ha recibido de tus transmisiones. Financieramente, las transmisiones no se pagan por sí mismas. A veces tenemos que rezar como una casa en llamas, como solíamos decir en Missouri, por el dinero. Pero todavía estoy dependiendo del Señor para pasar. Y nunca nos ha fallado todavía. La mayor combinación es la televisión y la radio. A través de la radio, enseñamos. A través de la televisión, testificamos e inspiramos. Dios usa ambos, y tenemos un ministerio de alcance que es inmejorable. Capítulo 5. Hablar en lenguas. Cuando se trata de hablar en lenguas, me gusta simplemente ponerlo en la línea. Ese es el tipo de persona que soy. ¿Creo en hablar en lenguas? La respuesta es sí. Tengo que creer que existe hablar en una lengua desconocida porque creo en la Biblia. Uno no puede simplemente tomar la palabra de Dios y creer solo lo que les agrada. Si hicieras eso, cortarías todo lo que quisieras que no estuviera allí. No pasaría mucho tiempo antes de que ya no tuviéramos una Biblia. Thomas Jefferson hizo eso, ya sabes. Publicó la Biblia de Jefferson, de la que había recortado todo lo que no le gustaba. Muy pocas personas lo compraron porque no tenía poder. La gente todavía quiere hacer eso. Guardan el Salmo 23. Guardan todo lo que la palabra dice sobre el cielo. Eso es glorioso, pero o aceptamos toda la palabra de Dios o no aceptamos nada de ella. Y creo firmemente que uno debe permanecer con la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no lo hagas. Si es así, hazlo. Estamos en una hora de gran engaño, y el mismo Señor nos advirtió sobre el día en que vivimos. Si fuera posible, dijo, los mismos elegidos serían engañados. Creo que esa es una razón por la cual este ministerio, a través de los años, ha resistido la prueba del tiempo y la prueba de las críticas. No tenemos fanatismo. Ninguno en absoluto. Nadie puede acusarme alguna vez de ser fanático. Nada es indecoroso en nuestros servicios. Se hace de acuerdo a la palabra de Dios. Es bíblico. Y debe ser así, porque el fundamento de este ministerio es la palabra de Dios. Durante mucho tiempo tuve miedo de la palabra Pentecostal. Fue fácil aceptar todo lo que se hizo el día de Pentecostés. Millones aún observan el domingo de Pentecostés. Pero lo que millones no han aceptado es el hecho de que todavía estamos viviendo en el día de Pentecostés. Todo lo que sucedió el día de Pentecostés debería estar sucediendo en todas las iglesias del mundo a esta hora. La frialdad, la muerte, la falta de poder en muchas de nuestras iglesias hoy es antinatural, no natural. Porque donde sea que encuentres el Espíritu Santo, encontrarás acción, encontrarás manifestaciones sobrenaturales de la poderosa tercera persona de la Trinidad, incluyendo hablar en lenguas. La palabra Pentecostal es una palabra que solía susurrar. Ahora, sin embargo, y muy audazmente, encontrarás sacerdotes católicos que dicen, soy un sacerdote católico pentecostal. Encontrarás un ministro bautista que dice, soy un ministro bautista pentecostal. Y todos esos maravillosos pentecostales luteranos. Es glorioso. Miles de personas en todo el mundo disfrutan de la experiencia pentecostal. Pero recuerda algo. Hablar en una lengua desconocida no tiene nada que ver con experiencia de justificación.
Es la sangre la que hace la expiación del alma. Quiero repetirlo, es la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios, la que nos hace herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Si tus pecados están cubiertos de sangre, si has aceptado a Cristo y el perdón de esos pecados, aceptándolo como deidad y divinidad absolutas, ya sea que hayas hablado en lenguas desconocidas o no, cuando el viejo corazón da su último latido y el alma va desde la tierra hasta la gloria, estarás en la maravillosa presencia del gran sumo sacerdote, tu Cristo, tu Redentor. El Espíritu Santo no fue dado para nuestra justificación. Jesús es quien realizó nuestra justificación. Pero esta maravillosa experiencia que la Biblia llama el bautismo en el Espíritu Santo se da con un solo propósito, y es para el poder de servicio. Justo antes de que Jesús se fuera, dejó un mensaje para la iglesia entonces, la iglesia ahora. Él dijo, pero recibiréis poder, después de eso el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros. Hechos 1:8. La mayor evidencia de haber sido lleno del Espíritu Santo, la mayor evidencia que existe, no es hablar en lenguas, por maravilloso que sea, sino poder en la vida de un individuo. Puedes hablar en lenguas cada hora, pero, amigo mío, si tu vida no está a la altura del poder del Espíritu Santo, no te daría mucho por tu experiencia de hablar en una lengua desconocida. Nadie ha escuchado a Kathryn Kuhlman decir que tenía uno, o más de uno, de los dones del Espíritu. Siempre tengo miedo de la gente que se jacta de haber recibido regalos especiales. He entrado en contacto con aquellos que se han presentado valientemente delante de mí y me han dicho, sabes, tengo todos los dones del Espíritu. Lo dicen como si pensaran que han llegado, y no hay nada más para ellos. Siempre soy un poco escéptico de esas personas. Cuando uno ha sido lleno del Espíritu Santo, cuando uno está controlado por el Espíritu Santo, nunca será jactancioso. Nunca. Esa es la razón por la que nunca digo que tengo un don particular. Solo hay un regalo. El don dado es por Jesús, la persona del Espíritu Santo mismo. Todo lo demás, lenguas, fe, curación, incluso sabiduría, son manifestaciones que el Espíritu Santo trae consigo. Todo lo que sé es que he entregado mi cuerpo a Jesús para ser lleno del Espíritu Santo. Me he entregado a Él. Mi vida ya no es mía. Él me posee, cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que el Espíritu Santo me ha dado, cualquier cosa, todo lo que hace a través de mí, cualquier resultado que pueda haber a través de esta vida mía, no es Kathryn Kuhlman, es el Espíritu Santo. Si me ha dado algo muy especial, todavía no es Kathryn Kuhlman, es solo la obra del Espíritu Santo a través de un vaso cedido. Esa es la razón por la que debemos ser tan cuidadosos para darle alabanza y gloria por todo lo que hace el Espíritu Santo. Lo único que temo es afligir al Espíritu Santo al tratar de compartir la gloria. Cuando el Espíritu Santo se levanta de mí, soy la persona más común que jamás haya vivido. No hay una mujer que viva hoy que sea más común que Kathryn Kuhlman. Lo sé mejor que nadie. Por eso no puedo presumir de algo especial. Todo lo que puedo hacer es decirte lo que hace el Espíritu Santo, y promete tener mucho cuidado de darle a Dios toda la alabanza y toda la gloria por todo. Capítulo 6. Dios y la Iglesia institucional. Todos los viernes, durante años, he realizado un servicio milagroso en la primera iglesia presbiteriana aquí en Pittsburgh, Pensilvania. Es una de las iglesias más finas e influyentes de la nación. Los servicios comienzan alrededor de las 9:30 a.m. y continuar hasta aproximadamente la 1:30 p.m. Cada semana vemos grandes manifestaciones del poder de Dios. Vienen católicos romanos, ortodoxos griegos, luteranos, todas las denominaciones, personas de todo el mundo, reunidos en el santuario de la primera iglesia presbiteriana. Todos olvidan sus lazos denominacionales. Adoramos juntos en el terreno común del Calvario. Lo que está sucediendo en esas reuniones en la primera iglesia presbiteriana en Pittsburgh debería estar sucediendo en todas las iglesias de los Estados Unidos. Tengo un vínculo muy estrecho cuando se trata de la iglesia institucional. Desde que tengo memoria, mamá era metodista. Por eso siempre he tenido un gran respeto por la iglesia metodista. Papá era bautista. Y todavía soy miembro de una iglesia bautista. Pero si nuestras iglesias institucionales van a ser el tipo de iglesias que Dios quiere que sean, para llevar a cabo el trabajo, el propósito de la iglesia,
deben abrir los ojos y darse cuenta del día y la hora en que vivimos. Hemos venido al lugar donde el mundo está literalmente desafiando a la Iglesia. Los jóvenes de esta generación tienen todo el derecho de desafiar a la Iglesia institucional. Sin embargo, esta podría ser la mejor hora de la Iglesia institucional. Si tan solo pudieran darse cuenta. Pero la Iglesia debe hacer algo con respecto al Espíritu Santo. La Iglesia institucional debe darse cuenta de que todavía estamos viviendo en el día de Pentecostés. La Iglesia institucional no debe cerrar los ojos y decir, aceptaremos solo una parte de la palabra de Dios y olvidaremos el resto. Esto viene de la máxima autoridad en el cielo y la tierra. Porque a este glorioso cuerpo de creyentes que llamamos la Iglesia, católica y protestante, Jesús dio el don del Espíritu Santo. Jesús había estado hablando con el Padre, refiriéndose a este cuerpo de creyentes diciendo, estos que me has dado. Y antes de que Jesús se fuera, le dio a la Iglesia el mayor regalo que le fue posible, la poderosa tercera persona de la Trinidad. El mismo regalo que el Padre le dio al Hijo, el Hijo a su vez le dio a los suyos. Mucho antes de que Dios le diera a su Hijo unigénito, mucho antes de que Jesús viniera en forma de carne para llevar a cabo el plan de redención, la palabra de Dios dice que primero se ofreció a sí mismo a través del Espíritu Santo. Él conocía al Espíritu Santo mejor que tú, mejor que yo, siempre conocerá al Espíritu Santo. Él conocía al Espíritu Santo. Él conocía el poder. Sabía que no podía ir con sus propias fuerzas, porque venía a la tierra en forma de carne. Pronto se volvería tanto el Hijo a su vez dio a los suyos. Mucho antes de que Dios le diera a su Hijo unigénito, mucho antes de que Jesús viniera en forma de carne para llevar a cabo el plan de redención, la palabra de Dios dice que primero se ofreció a sí mismo a través del Espíritu Santo. Él conocía al Espíritu Santo mejor que tú, mejor que yo, siempre conocerá al Espíritu Santo. Pronto se volvería tanto sabía que no podía ir con sus propias fuerzas. Hombre como si no fuera Dios. Con perfecto conocimiento y perfecta sabiduría, sabía que llegaría la hora en que tendría que estar cara a cara con Satanás. Sabía que a menos que tuviera el glorioso poder del Espíritu Santo mientras caminaba por la tierra, sería impotente ante el enemigo. Él lo sabía. Él lo reconoció. Esa es la razón por la que le digo a cada ministro que está detrás del escritorio sagrado, si Jesús, el Hijo del Dios viviente, necesitaba al Espíritu Santo, seguramente usted y yo también lo necesitamos a Él. No tengas miedo del Espíritu Santo. No tengas miedo del poder del Espíritu Santo en tu ministerio. Jesús confió en Él. Jesús tenía confianza en Él, y no le falló. Esa es la razón antes de que Jesús se fuera, lo último que hizo fue darle este regalo a su iglesia, este gran cuerpo de creyentes. Y Él dijo, recibiréis poder. ¿A quién le estaba hablando? No el incrédulo, sino el suyo. Y recibiréis poder, después de eso el Espíritu Santo ha venido sobre ustedes. ¿Qué poder? El mismo poder que se manifestó en su ministerio. Nunca hubo un regalo mayor para la iglesia que el que Jesús dio, el Espíritu Santo, esta poderosa tercera persona de la Trinidad. Ha llegado la hora de que cada ministro se encuentre cara a cara con el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que digo que esta podría ser la mejor hora de la iglesia institucional. Pero si la iglesia institucional no acepta el Espíritu Santo, no acepta las manifestaciones del Espíritu, entonces, mis amigos, el Espíritu Santo continuará su obra a pesar de la iglesia institucional. Llevará a cabo el plan de Dios fuera de la iglesia institucional. Pero no debería ser así. La iglesia institucional debe ser tan poderosa que cuando el mundo la desafía, cuando un hombre no regenerado la desafía, puede responder con los milagros de Dios. Dios conceda que los ministros del Evangelio busquen lo mejor de Dios y den a los miembros de sus iglesias las profundas verdades del Espíritu. Estamos viviendo en una gran hora. Dios está literalmente derramando su Espíritu sobre toda carne. Estamos en el umbral del mayor despertar espiritual, el mayor avivamiento, en la historia del mundo. Pero solo aquellos que tienen oídos espirituales oirán. Capítulo 7. Milagros. Los milagros pueden significar una cosa para una persona y otra muy distinta para otra. Webster dice que un milagro es un evento o una acción que aparentemente contradice las leyes científicas conocidas, por lo que se cree que se debe a causas sobrenaturales, especialmente a un acto de Dios.
Recuerdo un día saliendo de la tienda Bullocks Wilshire Boulevard en Los Ángeles. Fui allí a buscar algo y salí corriendo de la tienda cuando vi a dos niños pequeños. Descubrí después que eran hermanos, de unos 8 y 10 años de edad. Estaban parados afuera de la tienda vendiendo golosinas. Uno vino corriendo hacia mí y me dijo: «Señorita, ¿le gustaría comprar una barra de chocolate?». Cuando me miró a la cara, sus ojos se agrandaron como platillos y gritó: «Willy. Willy. Aquí está la dama milagrosa. Aquí está la dama milagrosa». Solo me quedé allí y sonreí. Estaba tan emocionado que tartamudeaba. ¿Sabes? Una vez me sucedió un milagro. Me sucedió un milagro maravilloso. ¿Qué era?, yo pregunté. Bueno, dijo, un día necesitaba un cuarto. Lo necesitaba terriblemente mal. Le pedí a Dios un cuarto. ¿Y sabes qué? Estaba caminando por la calle, y allí en la calle había un cuarto. Dios había hecho un milagro para mí. Para el niño ese fue un milagro. Para un hombre que necesita ser curado de cáncer, encontrar una cuarta parte no sería un gran milagro. La profesión médica le ha dicho que no hay cura. Entonces, de repente, en su tierna misericordia, Dios alcanza abajo y la sobrenatural sucede contradictorio con todos los científicos conocidos. Leyesla el poder sobrenatural de Dios trae curación. Y eso es un milagro tan grande como que el niño pequeño encuentre un cuarto en la calle. Hay dos preguntas que quiero hacerle al maestro cuando llegue a casa a la gloria. La primera es: Jesús, ¿por qué no se curaron todos? Me gustaría saber. No tengo la respuesta a esa pregunta. Mi segunda pregunta tiene que ver con la manifestación del poder de Dios, el poder asesino del Espíritu Santo. No tengo nada que ver con eso. Yo tampoco entiendo eso. ¿Por qué es que algunas personas caen al suelo cuando oro por ellos? Sé que la experiencia es bíblica. Pero no sé por qué sucede en mis reuniones. He leído sobre la conversión de Saúl en el camino a Damasco. Algo le sucedió de repente. Se encontró físicamente tirado al suelo. De espaldas. Solo siento no haber estado allí. Tampoco tenía a alguien que lo atrapara cuando se caía. Pero el Señor habló y dijo: «Vamos, levántate». ¿Qué pasó? La cara brillaba con la gloria, y él no pudo responder la pregunta más de lo que yo puedo responderla. Literalmente, miles han experimentado el poder asesino del Espíritu Santo, y tampoco pueden explicarlo. Todo lo que miles nos pueden decir hoy es que era un poder sobrenatural. Como todos los otros milagros, desafía la descripción, desafía la definición. Pero, oh, muy tranquilo. Tan maravilloso. ¿Y quién necesita una definición cuando tienen una experiencia? Solo los escépticos. Pero no quedan escépticos después de que Dios toca. Simplemente asombrados los creyentes. Quizás se exprese mejor en una carta que recibí del difunto Dr. Paul Freiling, pastor de la Iglesia del Primer Pacto en Minneapolis, Minnesota. Habíamos estado en la gran arena en Minneapolis. El Dr. Freiling estaba en la primera fila donde estaban sentados otros predicadores. Cuando el poder de Dios estaba cayendo y las personas estaban siendo asesinadas por el poder del Espíritu Santo, el Dr. Freiling también fue asesinado por el poder. Ahora recuerde, él era el pastor muy conservador de una iglesia muy conservadora. Cuando regresé a Pittsburgh, llegó la carta del Dr. Freiling. Decía, en parte: «La gente de mi congregación y mis compañeros pastores me han preguntado sobre la experiencia de estar bajo el poder del Espíritu Santo, quien me tocó. A lo que puedo decir que fue una experiencia muy simple y hermosa. Era, de hecho, el sentimiento espiritual más normal y sin sentido. Lejos de ser, como algunos podrían imaginar, extremadamente diferentes de otras manifestaciones espirituales apropiadas, parecía más bien reunir y armonizar en ese momento toda la belleza, los encantos, que el Espíritu Santo había dado previamente. Estar bajo la unción del Espíritu es el estado verdaderamente normal. Todo lo demás es anormal». Capítulo 8. Mujeres en el ministerio. A veces me pregunto cómo habría sido si hubiera sido un hombre. Realmente no lo sé. Porque soy muy mujer.
Mucha gente parece pensar que ser mujer en el ministerio significa que tengo dos ataques contra mí. Nunca me he sentido así. Solo levanto mi barbilla un poco más y actúo como si no escuchara los insultos. No pedí este ministerio. Dios sabe que preferiría estar haciendo otra cosa. Pero Él me puso en el ministerio y aquellos a quienes no les gusta que una mujer predique deben quejarse a Dios, no a mí. Es así como así. Te diré algo muy confidencial, la verdadera convicción de mi corazón. No creo que haya sido la primera opción de Dios en este ministerio, en el ministerio que Él ha elegido para estos últimos días. Es mi firme convicción. Nunca me alejarás de esta convicción. Nunca. No estoy muy seguro de si era la segunda opción de Dios, o incluso su tercera opción. Porque realmente creo que el trabajo que estoy haciendo es el de un hombre. Trabajo duro. Pocas personas saben cuánto trabajo realmente, 16, 17 horas al día. Puedo superar a 5 hombres juntos, y te desafiaré en esto. Solo aquellos que me conocen mejor saben lo poco que duermo, las horas que paso en el ministerio. Quienes asisten a nuestro servicio saben que estoy en el escenario, detrás del púlpito, 3:30 a 4:30. Nunca me siento. Creo que la primera opción de Dios para este ministerio fue un hombre. Su segunda opción también. Pero ningún hombre estaba dispuesto a pagar el precio. Era lo suficientemente ingenuo como para decir, no tomes nada y úsalo. Y ha estado haciendo eso desde entonces. Por eso te digo que sé que el poder del Espíritu Santo es real. No puedes dar sin recibir. Después de todas esas horas, todavía puedo salir del escenario tan fuerte como cuando caminé. Me he entregado completamente al Espíritu Santo. He dado mi cuerpo como un recipiente vacío para ser usado por el Espíritu Santo, pero cuando doy, recibo, incluso más de lo que doy. Un día en Los Ángeles, un representante de la biblioteca de mujeres llamó para preguntarme si aparecería en un programa de televisión para mujeres. Me reí. No querrás escuchar lo que tengo que decir. Verá, daría cualquier cosa si pudiera ser una buena ama de casa, una buena cocinera. Oh, me gustaría ser un buen cocinero. Me gustaría tener unos 12 hijos. A veces me siento como la madre del mundo ahora. Tengo tantos hijos espirituales que no sé qué hacer. Me preocupo por ellos. Yo los cuido. Los amo. Me preocupo por ellos. Sería muy agradable que un hombre trajera el sueldo. Me encantaría que un hombre me mandara. Puede que no dure mucho, pero por un tiempo sería genial. Entonces, cuando se trata de la lib de las mujeres, todavía estoy tan pasada de moda como la palabra de Dios. Sigo pensando que el esposo debería ser el jefe de la familia. Sé cómo fue en nuestra casa. Papá siempre fue el jefe de la familia, y si papá lo dijo, era como si Dios lo hubiera dicho. Nunca tuvimos lib de mujeres en nuestra casa, pero tuvimos una familia poderosa y feliz. Papá hizo el trabajo y mamá corrió a papá sin que papá lo supiera. Fue una hermosa situación. El lugar de una mujer es donde Dios la pone. Para la ama de casa y la madre, es con su esposo e hijos. Para mí es en este ministerio. Este es mi lugar, porque Dios me puso aquí. En 1 Timoteo 2, 11 a 12, Pablo dice, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Parece que Paul tampoco creía en la lib de las mujeres. Verso 12, pero no dejo que una mujer enseñe, ni usurpe la autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. Déjame darte algo muy simple. Estoy bastante seguro de que si fuera contrario a la voluntad de Dios dejar que las mujeres predicaran, Pablo ciertamente habría reprendido a Felipe, en cuyo hogar visitó. ¿Recuerdas que Felipe tenía 4 hijas que eran predicadoras? Hechos 21, 9. Ahora que es una casa llena de predicadores, te lo diré. Paul visitó a Filipe y las 4 hijas estaban allí. No habrían extrañado ver a Paul por nada del mundo. Pero no puedo encontrar una sola escritura que diga que Pablo prohibió a estas 4 hijas predicar. Peter cita a Joel en Hechos 2:17, diciendo en las horas finales de esta dispensación, no solo sus hijos profetizarán y predicarán, sino que sus hijas también profetizarán y predicarán. Palabras poderosas. Entonces, ¿qué hacemos con el mandato de Pablo para que las mujeres guarden silencio en la iglesia? Mira la situación. En las sinagogas de ese día, las mujeres se sentaban en el balcón.
Esto todavía se hace en algunas partes del mundo hoy, como India, donde las mujeres están de un lado y los hombres del otro. Las mujeres hablaban tan fuerte desde sus lugares en el balcón que el resto de la gente no podía escuchar al orador. Las mujeres son exactamente lo mismo hoy como lo eran entonces. Solo puedo escuchar a la esposa de John llamando y diciendo, John, ¿te acuerdas? ¿Apagué la estufa? O tal vez estaban botando un poco, y Elizabeth llamaba y decía, Ave, di que no, sabes que no me gusta, no lo pongas en el cargo. Hablaron tan fuerte que nadie más podía escuchar. Simplemente no podían mantener la boca cerrada. Entonces Pablo dijo, que las mujeres se callen. Eso no significaba que las mujeres fueran inferiores. La Biblia enseña que los hombres y las mujeres tienen sus propios lugares. Cada uno tiene responsabilidades dadas por Dios. El hombre, por ejemplo, es la cabeza de la mujer. Eso no significa que sea un tirano, que vaya con un palo grande. Gracias a Dios hay una diferencia entre hombres y mujeres. Pero eso no significa que las mujeres sean de alguna manera menores, simplemente diferentes. Algunos de los mejores. Los líderes en la historia hebrea eran mujeres. Admiro mucho a Gould de Meir. Ella es una personalidad fuerte, una líder fuerte. Lo que Gould quiere, Gould lo consigue. Admiro a Débora, un juez del primer Israel. Admiro a la reina Esther. Admiro a Sara. Admiro a María, la madre de Jesús. Todas mujeres fuertes. A través de los siglos, en cada sociedad, ha habido algunas cosas que los hombres han hecho naturalmente y otras cosas que han hecho las mujeres. Pero fue el cristianismo el que liberó a la mujer de su papel subordinado. Nunca he entendido cómo una mujer podría rechazar a Cristo, porque fue Cristo quien dio dignidad a las mujeres. Los cristianos pueden tener problemas con las mujeres en el ministerio, pero Cristo nunca lo hizo. Él nos elevó. Él nos liberó. Me alegro de ser mujer. Capítulo 9. ¿Qué pasa con aquellos que no están curados? Si uno está curado o no, está en manos de Dios. En ningún momento es mi responsabilidad. No soy perfecta sabiduría. No soy un conocimiento perfecto. No tengo virtud curativa. Nunca he curado a nadie. No tengo poder para sanar. Toda la responsabilidad descansa en las manos de Dios y del individuo. Y es así como así. Pero claro que soy humano. Nadie sabe realmente cómo me duele por dentro cuando termina un servicio, y veo a aquellos que han venido en sillas de ruedas que se van en las mismas sillas en las que vinieron. Nunca sabrás el dolor interior, el sufrimiento que siento. Pero la respuesta la debo dejar con Dios. Y uno de estos días, cuando llegue a casa a la gloria, voy a pedirle que me dé la respuesta de sus propios labios, en cuanto a por qué no todos están curados. Algo sucedió mientras estaba en Kansas City. Los Kansas City Star envió un reportero a los servicios. La conocí, una joven encantadora con una mente periodística entusiasta. Asistió a todos los servicios, y la última noche, después de la reunión, regresó a mi camerino. Uno de mis ayudantes la dejó entrar y ella me encontró llorando. Estaba avergonzada, pero seguí adelante y descubrí mi alma con ella, olvidando que era una reportera. Le dije, ¿sabes? La gente pensaría que después de un servicio milagroso como este, cuando los puntajes y los puntajes hayan sido curados, sería la persona más feliz del mundo entero. Estoy agradecido de haber visto la manifestación del poder de Dios. Pero nadie sabe el dolor y la pena que siento por aquellos que no fueron sanados. Me pregunto si quizás hubiera sabido mejor cómo cooperar con el Espíritu Santo, se podría haber logrado más para Dios. No pude contener el torrente de lágrimas, y el periodista finalmente se escapó. Aproximadamente 3 semanas después, recibí una carta de este periodista. Él dijo, N.O. estoy escribiendo como reportera para el Kansas City Star, pero como alguien que tuvo un amigo en ese último servicio. Él era un abogado. Se estaba muriendo de cáncer. Lo trajeron en una camilla. Aproximadamente una semana después de que te fuiste de Kansas City, fui a su casa y su esposa me saludó en la puerta principal. Ella me dijo que Tom había muerto. Empecé a irme, pero ella insistió en que entrara. Su rostro estaba radiante.
Ella dijo, ese servicio en el auditorio fue lo mejor que le sucedió a Tom. Obviamente no fue sanado. Lo llevamos de regreso a casa en la misma camilla en la que lo llevaron. Pero fue durante ese servicio que Tom se preparó para la muerte. Acostado en esa camilla, mientras el poder de Dios caía, mi esposo aceptó a Cristo y recibió el perdón por sus pecados. Antes de eso, él estaba luchando. Después, él estaba en paz. La muerte fue fácil. Victorioso. Fue glorioso escucharlo agradecer a Jesús por el perdón de sus pecados. La reportera terminó su carta. Kathryn Kuhlman, no llores más por un servicio. Cuando creas que debería haber habido mejores resultados que la curación de cuerpos enfermos, recuerda siempre a mi amigo Tom. El milagro más grande que pudo haberle sucedido fue la salvación de su alma. No entiendo por qué no todos sanan físicamente. Pero todo puede ser sanado espiritualmente. Ese es el milagro más grande que cualquier ser humano puede conocer. Capítulo 10. La curación y la expiación. El hombre es una trinidad, así como Dios es una trinidad. Jesús murió por todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu. Dios sería un Dios injusto si permitiera que su Hijo viniera y muriera solo por una parte del hombre. Cuando Jesús lloró en la cruz, está terminado, el precio se pagó mediante la expiación por todo el hombre, cada parte del hombre, su cuerpo, su alma, su espíritu. Toda la deuda fue pagada en su totalidad. A menudo me preguntan, ¿hay curación en la expiación? ¿Murió Cristo para aliviarnos de nuestras enfermedades físicas y espirituales? Volvamos a la primera Pascua, como se registra en Éxodo 12, 3-6. Hablaba toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10º día de este mes llevarán a cada uno un cordero, según la casa de sus padres, un cordero para casa, y si la casa es muy pequeña para el cordero, que él y su vecino al lado de su casa lo tomen según el número de almas, cada hombre según su comida hará su cuenta por el cordero. Tu cordero será sin mancha, un macho del primer año, lo sacarás de las ovejas o de las cabras, y lo mantendrás hasta el día 14 del mismo mes. En los versículos 7 y 8, dice, y tomarán la sangre y la golpearán en los 2 postes laterales y en el poste de la puerta superior de las casas donde lo comerán. Y en la noche comerán la carne, asada con fuego y pan sin levadura, y con hierbas amargas la comerán. Fue la primera Pascua. La sangre se rociaría sobre el dintel de las jambas de la puerta de la casa, pero la carne del cordero se comería. Olvidamos el verdadero significado de la carne del cordero. En la comunión, que es la fiesta de Pascua del Nuevo Pacto, el significado del vino es bastante claro para la mayoría. Casi todos los cristianos se dan cuenta cuando sostienen la copa en la mano, o beben el vino en el altar, que la sangre derramada de Jesucristo hace expiación por el alma. ¿Pero qué hay del pan? Cada vez que se sirve el pan, se debe tomar para la curación del cuerpo. Todo el hombre fue incluido en esa expiación. Esa es la razón por la que Isaías gritó, fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades, y con sus llagas fuimos sanados, 53:5. Sí, hay curación en la expiación. Cristo murió para darnos sanidad, no solo en las áreas espirituales, sino también por nuestras enfermedades físicas. Sin embargo, no creo que nadie pueda recibir una curación física sin también recibir una curación espiritual. Los dos van de la mano en cada uno de mis servicios milagrosos, a veces justo en el medio del servicio mientras se curan los cuerpos, los pecadores vendrán caminando por el pasillo, llorando y diciendo, quiero nacer de nuevo. Sin embargo, no he dicho nada sobre la salvación o el arrepentimiento. Yo tengo. No se llama al altar. Sin embargo, ellos vienen. Es el movimiento del Espíritu Santo. Verá, donde sea que encuentre un gran movimiento del Espíritu Santo en la curación, también lo encontrará moviéndose en cosas espirituales profundas. La curación espiritual, que es la mayor de todas las audiencias, siempre acompaña a los milagros de curación. De hecho, esa es la razón de los milagros, glorificar a Dios y atraer a hombres y mujeres a Cristo. Capítulo 11. Receta para la curación. El mayor enemigo que un ser humano puede tomar en su vida es el miedo.
Si eres capaz de conquistar al enemigo del miedo, has recorrido un largo camino para llevar la salud a un cuerpo físico. La vida no está construida para logros negativos. Está construido para una contribución positiva, amor extrovertido. Nunca puedes deshacerte de tus propios problemas a menos que tomes sobre ti los problemas de los demás. Cuando te encuentras oprimido por la melancolía, la mejor salida es encontrar algo que puedas hacer por alguien más. Cuando sacas a un hombre de problemas, el agujero que queda es la tumba donde entierras tus propias penas. Sal todos los días y haz algo que nadie más que un cristiano haría. No pasará mucho tiempo antes de que te olvides de tus propios problemas. Ahí, por supuesto, es donde la mente entra en escena. Realmente creo que puedes convencerte de estar enfermo. Reflexiona sobre el hecho de que tienes un poco de dolor y cómo aumenta ese dolor. Siempre puedo recordar a papá diciendo algo. No fue científico. No lo encontrará en el manual del médico. Es solo buen sentido común. Él solía decir, solo sal y trabaja. La mejor medicina del mundo es el trabajo duro. Hoy tienen pastillas para todo. Casi nos matan en picada. Pero a nadie se le ocurrió una cápsula que haga que la gente quiera trabajar. El trabajo duro es la mejor medicina que conozco. La actitud mental correcta es gloriosa. Aquellos que se sientan a esperar un milagro rara vez lo encontrarán. Ayudas a Dios desde adentro dando a los demás. Cuando lo haga, milagrosamente, sus miedos, dudas y egocentrismo desaparecerán. Los milagros comienzan desde adentro, no desde afuera. Lanza tu voluntad al lado del amor extrovertido, y todos los recursos curativos del universo estarán detrás de ti. Inténtalo. Es la mejor medicina que conozco. Capítulo 12. Fe. Se han escrito volúmenes, se han hablado más volúmenes sobre eso, algo indefinible llamado fe. Sin embargo, en el análisis final, en realidad sabemos muy poco del tema. La fe es esa cualidad o poder por el cual las cosas deseadas se convierten en las cosas poseídas. Esa es la definición más cercana a la fe que intenta la inspirada palabra de Dios. No puedes sopesar la fe ni limitarla a un contenedor. No es algo que puedas sacar, mirar y analizar. Definitivamente no puedes poner tu dedo en él y decir positivamente, ahora, esto es fe. No puedes explicar más la fe de lo que puedes describir el tiempo o definir la energía. En el ámbito de la física, se nos dice que el átomo es un mundo en sí mismo. La energía potencial contenida en este pequeño mundo desconcierta la mente de la persona promedio. Si intentas definirlo, te encuentras con dificultades. Y así sucede con las cosas en el reino del espíritu, especialmente la fe. Sin embargo, sabemos lo que no es. Uno de los errores más comunes es confundir la fe con la presunción. Debemos estar constantemente alertas al peligro de confundir uno con el otro, ya que existe una gran diferencia entre los dos. Por ejemplo, hay una piedra en la playa. Pero la playa es más de una piedra. Son millones de guijarros. Y miles de millones de granos de arena. Cuando el guijarro afirma que es la playa, le decimos, estás asumiendo demasiado. Hay muchos que mezclan los ingredientes de su propia actitud mental con un poco de confianza, una pizca de confianza, un puñado generoso de egoísmo religioso, citan algunas escrituras, agregan un poco de deseo, luego mezclan todo y lo etiquetan como fe. No tan. La fe es más que creer. Es más que confianza. Es más que confianza. Es más que la suma total de todas estas cosas, y ninguna de ellas en particular. Sobre todo, nunca es jactancioso. Si es pura, la fe del Espíritu Santo nunca funcionará en contra de la voluntad de Dios. Una de las principales dificultades es nuestra incapacidad de ver que la fe solo puede recibirse cuando Dios mismo la imparte al corazón. Me haces una pregunta personal, Catherine, ¿tienes fe para la curación de ese cuerpo físico, aquel que viene a ti que quiere una cura para el cáncer? Cuando las solicitudes de oración llegan por correo, por cierto, la mayoría son para la curación del cáncer. ¿Tengo fe en la curación? Solo si Dios me lo da. Si estoy de pie orando para que alguien se cure de cáncer, y si hay fe que acompaña a esa oración, esa fe es definitivamente un regalo de Dios.
La palabra de Dios enseña que la fe es un regalo. Y Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Uno de los. La principal dificultad es la incapacidad de ver que la fe solo puede recibirse cuando Dios mismo la imparte a nuestros corazones. No puedes fabricarlo. No puedes resolverlo. Puedes creer una promesa y al mismo tiempo no tener la fe para apropiarte de esa promesa. Pero hemos formado el hábito de tratar de apropiarnos por creencia, olvidando que creer es una cualidad mental. Tratar de evocar la fe a través de la creencia nos coloca en el ámbito metafísico. Repito, hemos formado el hábito de tratar de apropiarnos por creencia, olvidando que creer es mental, mientras que la fe es de Dios. La fe, como Dios mismo imparte al corazón, es espiritual. Está templado. Es vital. Vive. Palpita. Su poder es absolutamente irresistible cuando el Señor lo imparte al corazón. Es con el corazón que el hombre cree para justicia. La creencia del corazón es fe. La creencia mental no es más que un profundo deseo combinado con el asentimiento mental. Esa es la razón por la cual la fe es una lucha con la mayoría de nosotros. Es simplemente un intento de creer. Puede ser que con toda nuestra lucha lleguemos al fin al lugar donde creemos. Entonces nos hemos desconcertado por el hecho de que no recibimos lo que pedimos. Debemos discernir que tal creencia no es necesariamente lo que la palabra inspirada llama fe. Mateo 17 es un capítulo de contrastes. Sube a las alturas y luego baja a las profundidades. Habla de semillas de mostaza y montañas. De desesperación y transfiguración. ¿Qué lección le brindaría el Espíritu Santo sobre este gran tema de la fe a través de la invaluable palabra de Dios? Bajó de la cima de la montaña nuestro bendito Señor, bajó de las puertas del cielo donde las brisas de la gloria besaron su mejilla, donde los ángeles envolvieron sus hombros con túnicas tejidas en los telares de luz. Bajando del lugar de la Santa Comunión y aliento al lugar de la derrota humana y de la desesperación. Al pie de la montaña de la gloria había un valle sombrío, y a través de él corría el rastro de desconcierto humano. Había enfermedad allí, había un corazón aplastado y sangrante, un padre que había encontrado un obstáculo que lo había aplastado en espíritu y el corazón estaba allí. Claro, los predicadores también estaban allí. Habían seguido las fórmulas, habían reprendido al diablo, habían gritado y gruñido. Sin embargo, lo que habían rezado nunca había sucedido. Entonces Jesús habló. Oh, palabras de autoridad incomparables. Con él no hubo lucha. No hubo gemidos, ni batallas que fueron feroces y largas, para dar la respuesta a la oración de un padre quebrantado. Jesús habló, el diablo huyó. Un niño feliz acurrucado en los brazos de su padre. Un padre agradecido. Abrazó a su niño y miró con ojos llenos de lágrimas de amor y adoración al rostro del hombre ante el cual huyeron los demonios. Entonces Jesús habló. Dijo, en respuesta a los desconcertados discípulos que habían intentado pero fracasado, fue, por tu incredulidad, porque de cierto te digo que si tienes fe como grano de mostaza, dirás a esta montaña, retirar por lo tanto a ese lugar, y lo quitará, y nada te será imposible. V20. Qué declaración de los labios del mismo Jesús. Y nada será imposible para ti. Todo lo que necesitamos es una fe tan grande como un grano de mostaza, y las montañas temblarán de miedo cuando nos acerquemos. ¿Nos damos cuenta de lo que Jesús estaba diciendo? Declaró que la menor cantidad de fe que podía dar era mayor y más poderosa que la mayor cantidad de poder del diablo. Aquí estaba el David de la fe luchando contra el Goliat de la incredulidad. Una semilla de mostaza que lucha contra una montaña. Y la fe siempre gana. Pero tal fe solo es dada por Dios, nunca adquirida por obras, nunca otorgada porque usted dio una ofrenda o incluso dio su cuerpo para quemarlo. Viene de lo alto. Y es así como así. ¿Creyeron esos discípulos? Sí, lo hicieron. Ellos creyeron en Jesús. Ellos creyeron sus promesas. Creían en la curación divina, o nunca hubieran tenido esa reunión de curación ese día. Creían exactamente igual que tú y yo creía en los servicios de curación. Rezaron, pero no pasó nada. Lo que necesitaban, según Jesús, era fe. No es un automóvil cargado, sino un poquito, tan grande como un grano de mostaza. Eso sería suficiente, eso sería todo lo que fuera necesario,
si realmente fuera fe. Afrontemos el problema directamente. Con corazones abiertos y entregados, pidamos al Espíritu Santo que envíe su luz y su verdad y nos guíe a esa colina sagrada. ¿No es evidente que cuando oramos lo que pensamos que era la oración de fe, y no pasa nada, debe ser que lo que pensamos que era fe no era fe en absoluto? ¿Entiendes lo que intento decir? Es tan simple. Tan sencillo. Cuando veamos la verdad, ya no estaremos parados hora tras hora, reprendiendo al mando, luchando. Con fe no hay lucha. Habrá un lugar para la intercesión. Saber qué. Pero cuando se imparte la fe de Dios, la tormenta se apaga y hay una gran calma y una paz profunda en el alma. El único ruido serán las voces murmuradas de acción de gracias y alabanza. Para entonces la realización completa robará, como el amanecer de la mañana, sobre el alma. No fue nuestra capacidad de creer lo que hizo que la enfermedad desapareciera, sino más bien la fe que Dios nos impartió a través de su misericordia. Podemos creer en la curación. Podemos creer en nuestro bendito Redentor y en su poder para sanar. Pero solo Jesús puede hacer las obras que nos llevarán a la montaña de la victoria. Recuerde siempre que la fe es un regalo que nos da el dador.